Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Y para nosotros es muy grato compartir la palabra de nuestro Padre Eterno con cada uno de ustedes. Oremos al Altísimo para que su palabra haga efecto en nuestras vidas, que podamos recibir el vigor espiritual necesario para este día. El tema de hoy se titula David confiesa su pecado y es perdonado. Segunda parte. El texto bíblico se encuentra en 2 de Samuel capítulo 12, versos del 5 al 7 que dice: Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Yahweh. Y Natán dijo a David: También Yahweh ha remitido tu pecado, no morirás. El contexto muestra que estas palabras fueron pronunciadas por David con sinceridad. El reproche de Natán había hecho un impacto directo en David, y éste humildemente confesó que era pecador. En el Salmo 51, escrito en este tiempo, David no solo reconoció su pecado y pidió perdón, sino que imploró a Yahweh que creara en él un corazón limpio y renovara un espíritu recto dentro de él. El Salmos 32 pudo también haberse originado durante esta crisis. Lo cierto es que estas palabras pueden reanimar a todo pecador, pues muestran que el Creador está dispuesto a perdonar por grande que sea la transgresión. Pocos han sido culpables de un acto más vil, una ingratitud mayor, un egoísmo más intenso y brutal como lo fue David cuando mandó asesinar a Urías. Sin embargo, cuando reconoció sinceramente su pecado, el Altísimo prontamente le concedió el perdón y lo restauró a la gracia divina. Al mismo tiempo, una conducta como la de David está llena de un grave peligro. El arrepentimiento implica un cambio en la disposición básica del pecador para con el pecado. Generalmente, los hombres pecan porque desean hacerlo. Esto hace difícil que sientan pesar por un pecado que han planeado deliberadamente y han llevado a cabo de propósito. Solo podrán hallar el arrepentimiento cuando estén dispuestos a cambiar por completo sus conceptos y su conducta, y con la ayuda del Eterno a desarraigar de su naturaleza el mal que ocasionó su transgresión. Cualquiera que solo tenga interés en recibir perdón por la transgresión pasada, mientras que hace planes para repetir su pecado, es hipócrita y busca en vano el perdón. Aunque el Creador perdonó el pecado de David, eso no puso fin a su influencia para el mal. Los que, señalando el ejemplo de David, tratan de aminorar la culpa de sus propios pecados, debieran aprender de las lecciones del relato bíblico que el camino de la transgresión es duro. Aunque como David se volvieran de sus caminos impíos, los resultados del pecado, aún en esta vida, serán amargos y difíciles de soportar. El Padre Celestial quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente no han de sentirse seguros, ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que el Eterno quiso enseñar con esa lección. De generación en generación, miles han sido así inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Creador, despertó en ellos la desconfianza de sí mismos. Comprendieron que solo el Eterno podía guardarlos por su poder mediante la fe. Sabiendo que en él estaba la fortaleza y la seguridad, temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. Aún antes de que se hubiese dictado la sentencia divina contra David, éste ya había comenzado a cosechar el fruto de su transgresión. Su conciencia no tenía paz. En el Salmo 32 se presenta la agonía que su espíritu soportó entonces. Y el Salmo 51 es una expresión del arrepentimiento de David, cuando le llegó el mensaje de reprensión de parte del Padre Eterno. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo para aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra el Padre Celestial. Vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también
pidiendo pureza de corazón. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa, hecha por el Eterno a los pecadores arrepentidos. Aunque David había caído, el Creador le levantó. Estaba ahora más plenamente en armonía con el Padre Celestial y en simpatía con sus semejantes que antes de su caída. Este pasaje de la historia de David rebosa de significado para el pecador arrepentido. Es una de las ilustraciones más poderosas que se nos hayan dado de las luchas y las tentaciones de la humanidad, y de un verdadero arrepentimiento hacia el Padre Celestial y una fe sincera en nuestro amado Mesías. A través de todos los siglos, han resultado ser una fuente de aliento para las almas que, habiendo caído en el pecado, han tenido que luchar bajo el peso agobiador de su culpa. Miles de los hijos de Yahweh han sido los que, después de haber sido entregados traidoramente al pecado y cuando estaban a punto de desesperar, recordaron cómo el arrepentimiento sincero y la confesión de David fueron aceptados por el Altísimo. No obstante, haber tenido que sufrir las consecuencias de su transgresión, y también cobraron ánimo para arrepentirse y procurar nuevamente andar por los senderos de los mandamientos de Yahweh. Quienquiera que bajo la reprensión del Eterno humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quienquiera que acepte por la fe las promesas del Padre misericordioso, hallará perdón. Jamás rechazará el Creador a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa: echen mano de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él misericordia, y al Padre eterno, el cual será amplio en perdonar. Isaías 27:5 y 55:7. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.